Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que puedan estar viendo la ponencia. Mi nombre es Pedro Jesús Guerra Canchari, soy estudiante del último año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex director internacional CPEC 2020-2021, y miembro senior de la Sociedad Científica de San Fernando, miembro del Latin American Network for Cancer Research y miembro estudiante de la American Society for Clinical Oncology, ASCO, al presente, ¿no? Entonces, el día de hoy agradezco la invitación a CPPC Socimep para presentar la siguiente ponencia, titulada Indización, bases de datos, H-index, cuartiles, indicadores bibliométricos y de impacto, ¿no? Si bien parece un tema bastante amplio, vamos a ver que estos puntos se van a acordar en pequeños subpuntos, que los cuales van a permitir hacer un poco más digerible toda la información, y espero sobre todo que sea bastante entendible y que se entienda un poco más estos indicadores, que si bien no es algo que muchos de ustedes, sobre todo yo me dirijo, digamos, a este punto a los estudiantes, que les pueda parecer tan relevante o conocer, se van a dar cuenta que el proceso, tanto editorial, el proceso que involucra a las revistas netamente, o que tal vez parezca más una labor, entre comillas, de editores, es importante que los autores, en este caso ya me dirijo a estudiantes y a todos aquellos que pues, están en este proceso de hacer investigación, tengan orientado y tengan bastante presente estos conceptos, de tal manera que uno al final sepa elegir una revista, de tal manera que uno sepa cómo poder catalogar o, entre comillas, jerarquizar, no tanto para mal, ¿no? Sino para un aspecto del cual permita a uno también como autor pues elegir una revista acorde con las expectativas que uno tiene y al final para poder obtener la visibilidad que también busca, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué es indización, no? Indización tiene un término que, bueno, si uno lo busca en cualquier diccionario, y por el diccionario de Oxford, te permite catalogar y conocer este concepto como qué, como ordenar, a ver, voy a poner el láser, ordenar de una serie de datos o informaciones de acuerdo con un criterio común a todos ellos para facilitar su consulta y análisis, ¿no? En otras palabras, te dice buscar un criterio común en base a lo que uno pueda tener para poder agrupar, no sé, distintos tópicos, distintos libros, de tal manera que se ordenen en un mismo punto y este grupo permita tener un mismo, se podría decir, una misma, no sé si temática exactamente, pero un mismo punto en común en el cual puedan girar en torno y puedan trabajar, etcétera, etcétera, según lo que se quiera buscar o el objetivo que se tenga en base a esta indexación, ¿no? Entonces, algo que también podríamos mencionar acá, o bueno, vamos a ver mejor la definición actual orientada dentro de este ámbito médico, es el proceso en el cual una revista alcanza los parámetros requeridos por una base de datos para poder pertenecer a la base de datos, obteniendo la visibilidad dentro de sus buscadores internos. Una revista se puede indizar a una o más bases de datos, ¿no? Entonces, con esta definición, nosotros a qué queremos llegar. En primer lugar, para poder observar y poder delimitar que el hecho de poder indizarnos a una base de datos, imaginando que acá pues todos seamos editores de una revista y busquemos indizarnos a, no sé, va a ser a Scopus, debemos de alcanzar los parámetros que ellos solicitan y en base a indicadores que vamos a ver después que son básicos, que son particulares y obviamente que cada base de datos va a agregar nuevos indicadores, va a solicitar algunos otros indicadores y demás, ¿no? Entonces, una vez que uno alcance esos parámetros, tiene la potestad, bueno, no potestad, ¿no? Pero sí tiene la facilidad y puede solicitar el acceso a poder ser indizado a esta base de datos. Entonces, se buscan usualmente son postulaciones en la cual como editores o como comité editorial se envía la postulación de la revista para poder ser aceptada una base de datos, obviamente habiendo alcanzado estos parámetros. Y una vez que, digamos, el proceso se acepta, el proceso cursa de forma favorable, obtienes un resultado favorable, va a permitir que uno como revista, o bueno, todo el comité editorial, la revista, pueda pertenecer a esta base de datos. ¿Qué involucra pertenecer a esta base de datos? Que todos los artículos que puedan aparecer en adelante, esto sí es muy importante poder diferenciar, van a poder ser encontrados, van a estar visibles y uno los va a poder buscar en esta base de datos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, Pedro, la revista última, ¿no? Del Hospital Almanzora Guiná de Chiclayo se pudo indizar a la base de datos Scopus.
A partir del tiempo que logró su indización en adelante, todos los artículos que sean publicados en esta revista van a aparecer en Scopus. Tú buscas dentro de Scopus y vas a ver el perfil de la revista y puedes ver todos los artículos que vayan siendo publicados y según el formato que tiene el buscador, ¿no? Que ya, bueno, uno con búsqueda bibliográfica los conoce. Entonces, este es el proceso que ha logrado, que esta revista ha logrado indizarse a esta base de datos, la cual le permite que todos sus artículos en adelante puedan tener esa visibilidad. Un segundo punto importante es que la indización no es eterna. Usualmente la base de datos te establece un tiempo o usualmente la renovación es anual también. Entonces, dependiendo de qué base de datos sea, te van a solicitar que los requisitos que ellos van solicitando sean actualizados y se puedan alcanzar también requisitos mínimos, ¿no? No sé, por ahí mencionar cierta cantidad de citas, cierta cantidad de publicidad según un periodo temporal adecuado, que sean 2, 3 meses de acuerdo a la base de datos y demás para que uno pueda mantenerse. Es por eso que es importante, y bueno, saliendo un poco del tema, que uno cuando busca una revista y desea que esta revista esté en esta base de datos, hay que ver el periodo, el coverage, que es, bueno, sería el término en inglés, el cual se encuentra esta revista en la base de datos. Y si esta base de datos, por ejemplo, actualmente está activa, perdón, la revista actualmente está activa para la base de datos. Por eso ellos delimitan el tiempo que está. Hay revistas que han sido muy buenas, o por decirlo así, han estado activamente y han estado publicando periódicamente hasta el 2015, y de ahí dejaron. Entonces Scopus el año 2016 la retiró, y tú observas el coverage y dice 2008-2015. Entonces es importante que uno sepa reconocer esto para poder ver todo este proceso, ¿no? Entonces, de por sí, el proceso de indización para una revista es bastante amplio. Nosotros como autores podemos ver que, o bueno, puede parecer fácil, agarrar, establecer una búsqueda y ver qué revista está indizada, qué base de datos, etcétera, etcétera, y al final seleccionar. Pero si desde un punto de vista de editores observamos todo el proceso que conlleva esto, es un proceso bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, en este artículo mencionaban cuál era el proceso o la estrategia que se tenía, que al final creo que logró, que esta revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas pueda alcanzar el proceso de indización, ¿no? Algo para mencionar de forma rápida, más adelante vamos a diferenciar qué es un buscador, un buscador académico, que es un directorio y que vienen a ser ya las bases de datos. Entonces hay que poder observar eso. Inicialmente, lo que se buscaba, por ejemplo, era que los artículos de esta revista puedan estar visibles dentro de un buscador académico que es Google Académico. Este buscador permitía ya que los artículos puedan tener una mayor visibilidad. Una vez que ya se tenía visibilidad dentro del buscador, y tratar de buscar directorios los cuales puedan afiliar y dar a conocer la revista, como el DOAJ, la Tindex, el MIAR y el DRJ, que también pues permite, y a partir de ello pues ya poder indizar a unas bases de datos, tal cual. Redalyc, que es una base de datos de un amplio alcance, pero que tiene un enfoque más latinoamericano, español, que va a tener, digamos, esa asociación. Ya un paso siguiente sería poder indizarlo a Cielo, que digamos ya es una base de datos mucho más compacta, consolidada, y la cual permitiría que alcanzando ciertos parámetros llegar a Web of Science. Una vez que pueda estar en Web of Science, alcanzar como meta final Scopus, ¿no? Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué primero Google Académico? ¿Por qué segundo Cielo? No sé. ¿Y por qué no otro orden? Usualmente es por las directrices que tiene cada una de estas bases de datos, las cuales van a ser, mientras mayor el nivel, usualmente son mayores los requerimientos o ciertos requerimientos más específicos, los cuales, por ejemplo, Cielo te solicita que pueda hacer, no sé, una publicación, antes era cuatrimestral, ¿no? O sea, cada 4 meses. En cambio, ahora ya te pide trimestral y está al nivel de Scopus, ¿no? Que Scopus también solicita que la revista pueda tener un acceso trimestral. Por ahí otra diferencia, no sé, Cielo te pide que la cantidad de autores con una afiliación extranjera al país de origen de la revista sea un 15-20%. Scopus te puede solicitar un 30-40%. Entonces, se dan cuenta que los indicadores o que ellos solicitan vienen siendo más estrictos según el nivel que alcance. Y uno dirá, ¿y por qué Scopus, Pedro? Porque usualmente esta base de datos ha tenido un alcance mayor. La visibilidad que adquiere tu artículo al momento de ser publicado en una revista indizada Scopus es mucho más amplia que Cielo. Y no tanto por un patrón de que esto es latinoamericano y el otro es europeo, etcétera, etcétera, sino que con el tiempo Scopus ha ido adquiriendo más de 40,000, creo, revistas a nivel de todo el mundo. Entonces, en todo el mundo se habla de Scopus, en todo el mundo se conoce Scopus. Entonces, si tú trabajas
un artículo, no sé, en cáncer de vejiga, y por ahí, no sé, en Japón, el esquistosoma, que está más prevalente, observan y quieren ver más casos de cáncer de vejiga, probablemente si es que tu artículo está en Scopus va a ser de acceso para esta persona que se encuentra al otro lado del mundo y va a ser fácil de llegar a tu artículo, porque artículos sobre cáncer de vejiga, miles, que ya tú puedas tener una temática muy similar, perfecto. A menos que tu trabajo sea algo raro o una particularidad así rarísima, sí sería complicado que no lo encuentre, ya sea por Google Académico, ya sea por DOAG, por Latin, no sé, por cualquier fuente, pero si es que tu trabajo es algo de lo común en el aspecto de que va a abarcar una temática muy general, va a ser un poco difícil que se alcance si es que no está en una base de datos visible, ¿no? Una base de datos de alcance que todos puedan tener. En cambio, pues Cielo es una base un poco más latinoamericana, ¿no? Tú haces un trabajo, usas el español y tu trabajo va a ser encontrado. Si es que pues uno de Paraguay o de México lo trata de buscar, lo va a encontrar. Pero si alguien, por ejemplo, de los Estados Unidos quiere usar, pues Cielo no es tan comentado por ahí porque tampoco tiene revistas del idioma, ¿no? Aunque bueno, algunas brasileñas sí ya están en inglés, ¿no? Entonces se puede observar eso. Entonces, más o menos este es el proceso que abarca, ¿no? Que si bien puede estar esquematizado en un cuadro que puede, entre comillas, parecer sencillo, toma tiempo, va a abarcar muchísimo presupuesto, va a abarcar un comité editorial mucho más grande, va a abarcar el crecimiento de una revista que de por sí, pues es la meta que la mayoría de revistas buscan, ¿no? Al final para poder obtener. Y que como autor uno tiene que saber reconocer a qué revista pues va a enviar y al final establecer qué parámetros te han permitido obtener, identificar eso, ¿no? Entonces, algo que es importante dentro de este proceso, o bueno, más orientado a la parte editorial, que de por sí para muchos como estudiantes puede parecer lejano, pero se va a dar cuenta que con el tiempo esta lejanía va a ser cada vez más cercana. ¿Por qué? Porque probablemente va a llegar un punto que como estudiante puedas pertenecer a un comité editorial o como estudiante, después ya egresando, pues puedas pertenecer a un comité editorial, ¿no? Entonces tienes que conocer esto, a pesar, digamos, de no ser un editor que está en el área de indizaciones. Como editor en general de la revista, tienes que conocer cómo va tu revista, tienes que sugerir cómo va tu revista. Entonces eso es importante. Entonces, algo que es básico usualmente que se comenta para una indización, primero es tener un código de afiliación, ¿no? Un código, por decirlo así, no sé, tu RUC, si eres tu empresa, el cual te permite decir, ah, mira, esta revista está certificada, tiene un número y este es su código, tanto para versión impresa y para versión virtual, que se brinden ambos. Segundo son los DOI, ¿no? Este, digamos, Digital Object Identifier, el cual te permite poder obtener como una tarjeta de identificación, ¿no? Como tu DNI, que casi todas las revistas buscan obtener. Si una revista recién está surgiendo, recién está naciendo, algo que trata de tener inicialmente es todos estos indicadores, porque como bien dice acá, son los índices básicos que uno necesita para poder indizarse a cualquier base de datos, sobre todo como puntos ejes, como puntos básicos o centrales que van a permitir poder tener eso. Entonces, es importante que se tenga. ¿Por qué lo subrayé de rojo? Porque hay algo bastante curioso. Las revistas cubanas no tienen DOI. Y no es porque sean malas o porque, digamos, no tienen estos índices básicos, sino que justamente por un problema, no recuerdo si es una sanción o algo así, ellos no tienen acceso al DOI, el cual se está tratando ya desde hace varios años poder obtener, pero que está todavía en proceso. Entonces, en las revistas cubanas van a observar que hay ausencia del DOI. No por eso tiene que decir que son malas, sino que es una política propia ya tanto del país de la revista, el cual limita que puedan tener ellos acceso a ello, ¿no? Una agenda de publicación establecida. Esto es muy importante. Que todas las revistas tienen un tiempo de periodicidad de publicación. Puede que la revista publique anualmente, una vez al año, dos, tres, cuatro veces al año. Un punto de corte, digamos, que hoy en día se recomienda para la mayoría de revistas es cuatro. No todas las revistas son iguales. No todas las revistas tienen un comité editorial tan denso o tan sólido, a diferencia, digamos, de comité editorial más pequeños. Entonces es importante que uno sepa diferenciar también eso. Una política de derechos de autor. Siempre en cada perfil de revista que ustedes vayan, observen, tiene que haber una sección específica para los autores, tanto para el proceso de cuál el autor necesita saber para poder subir su manuscrito, así como los derechos que obtiene como autor para la revista, ¿no? Y siempre los metadatos básicos de nivel de artículo, ¿no? Siempre todo artículo
tiene que estar sistematizado. Vamos a ver que los metadatos pues van a ser, por ejemplo, el autor, el título, el editorial, ciertos puntos claves en cada uno de los artículos en los cuales tienen que ser sistematizados y se tienen que tener ordenados por parte de la revista, de tal manera que esto permita tener un acceso inicial. ¿Por qué los metadatos, Pedro? Porque usualmente la primera fuente, imaginemos que ustedes están creando su revista, que vas a querer obtener visibilidad es Google Scholar. Google Académico te da bastante facilidad en este aspecto. Es un buscador académico que trata de agrupar la mayor cantidad de información posible. Lo que aún, digamos, carece es esta sistematización, porque la información que abunda en Google Scholar es millones de distintos tipos de diseño. Y no solo son artículos, pueden ser libros, pueden ser, no sé, comentarios, editoriales, etcétera, etcétera, de lo que se puede observar. Y que toda esta información para poder ser subida a esta plataforma necesita usar metadatos. Entonces, es importante que cuando uno, por ejemplo, está creando una revista, cuando uno conoce una revista o trata de ver como puntos centrales, se van a dar cuenta que la mayoría, por no decir todas, pues tienen esto. Entonces, acá un ejemplo, ¿no? Esta es una revista indizada a Scopus, está en PubMed, en Embase, la cual es una Q3, para los que ya conocen un poco más de los cuartiles, y por ejemplo te da el perfil de la revista, acá está su código de identificación, ven que es como su DNI. El DOI usualmente tú lo vas a observar no en el perfil de la revista, sino en cada artículo. Cuando tú ingresas en uno de los números, por ejemplo en diciembre del 2021, le das clic y vas a ver que en el perfil de la revista está. Usualmente en la parte superior donde dice About o hay otra, dependiendo del perfil de la revista, ¿no? Cada revista tiene el derecho y autonomía a poder manejar una página web a la libertad que ellos deseen. Van a ver que algunas colocan ahí la sección de autores. Si colocan ahí la sección de autores, pues uno rápidamente puede identificar dónde buscar. En este caso, pues lo pone en la parte inferior y acá está todo, tanto los derechos de los autores, tanto los requerimientos que se solicitan a los autores para subir a la revista y demás y los datos adicionales que uno pueda tener, el archivo y demás del equipo editorial acerca de la revista, todo se encuentra ahí. Y estos datos, pues usualmente son los datos inicialmente básicos que una revista debe tener y que se van a dar cuenta que todas, por más pequeña que sea, pues tiene. Entonces, eso es muy importante. Ahora, algo que ya es particular, aunque son índices mucho más específicos, van a poner, por ejemplo, el alcance de la publicación. Empezando de qué? De la temática. Hay revistas que ya son especializadas, se les conoce. Por ejemplo, si uno busca revistas de gineco-oncología, existe ya revistas solo de gineco-oncología. Eso ya es un nivel súper especializado, pero usualmente si es que no encuentras, puedes buscar revistas ginecológicas y oncológicas. En ambos casos tal vez te podrían aceptar. Y si ya en un ámbito mucho más general, buscaría revistas médicas. Pero lo que usualmente y ahora la tendencia se recomienda es que uno busque una revista especializada, ¿no? Por eso es que algunas revistas, bueno, sobre todo bases de datos, usualmente para ciertas revistas especializadas se les coloca algunos índices y se les facilita, digamos, muchas veces el hecho de que puedan estar debido a estos índices. Ahora, algo que también te permite la especialización es que a veces tienes un flujo de artículos mucho más directo y en mayor cantidad, porque los autores, pues al identificar que tu revista es especializada, pues prefieren enviar una revista especializada a diferencia de una revista de una temática mucho más general. No siempre ocurre eso, pero es algo que se observa. El consejo editorial, ¿no? Algo que siempre se debe tener es que todas las revistas, para ya tener, digamos, algún, entre comillas, un nivel de calidad mínimo, tiene que pasar un proceso de revisión por pares y tiene que tener una declaración de ética. Quiere decir que si una revista, tú observas en el perfil y te dice que el artículo va a ser evaluado por el comité editorial y ellos deciden si tu artículo se publica o no, esta revisión por pares, que tiene que ser anónima, con revisores externos, que no tengan ningún conflicto de interés con los autores, se ha salteado o se ha omitido. Entonces, probablemente la credibilidad de la revista es baja. Si esta revista trata de postular a Cielo, a Scopus, va a ser rechazada. Porque como pilar o como dentro de todo este eje fundamental se está careciendo de eso. Si bien es un índice particular, es algo que hoy en día ya está volviéndose como un índice general, pero no se considera todavía porque existen revistas de este tipo y uno siempre tiene que tener cuidado con estas revistas, sobre todo las revistas de tipo predatoria. Estas revistas que pues te llega un mensaje al correo, te dicen que te están invitando a publicar en su revista, que va a ser totalmente gratuito y que te emociona a veces colocándote un factor de impacto 15, ¿no? Y que uno si ve la realidad o trata de hacer el cálculo propio,
se va a dar cuenta que ese 15 es 0.15, pero no es 15, ¿no? Entonces eso es muy importante que se sepa. El nivel de profesionalización editorial, ¿no? Legibilidad de los artículos y calidad de la producción. ¿En base a qué? Usualmente vamos a ver más adelante con los indicadores, un tipo de indicador bibliométrico se basa en las citaciones. Entonces, usualmente, históricamente, la calidad de la producción inicialmente se medía en base a cuántas veces un artículo que se publicaba volvía a ser citado, cuántas veces llegaba a ser citado. Entonces, eso es muy importante poder observar. Y en base a también al comité editorial que tiene que tratar que las revistas, aunque los artículos pues tengan un alcance más de citas, ¿no? Y evitar lo que vendrían a ser las autocitas, ver cuántos autores, por ejemplo, tratan de autocitar sus propios documentos y saber cómo elegir y discernir de otros documentos, los cuales permitan también, tal vez, entre comillas, bajar la calidad de la revista. Y siempre una política de archivo, ¿no? Hoy en día estamos en un proceso de virtualidad, vivimos en un tiempo de virtualidad que la pandemia ha tratado de realzar, y justamente por eso las revistas hoy en día en físico, si bien todavía existen, usualmente la mayoría de revistas de este tipo también ya tienen un componente virtual, es decir, la revista te la pueden llegar y llega a la puerta de tu casa mediante correo, pero también la revista tú la puedes encontrar en la web. Obviamente puede que tenga un costo, sí, entonces en ambos casos pues va, pero esta política de archivo y que tener todo almacenado va, y la mejor manera de almacenarlo, obviamente puedes agarrar y colocar en una librería desde el 2000 toda la revista, pero hoy en día mucho más factible es tener una base, digamos, o un archivo de la revista virtual, el cual te permita tener acceso a cualquiera de estas ediciones de la revista, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede obtener estos índices o cómo uno puede observar y catalogar este índice, ¿no? Entonces, uno inicialmente es Google Académico. Identifica rápidamente los artículos en base a esos metadatos que hablábamos previamente que uno como revista busca, ¿no? Si uno quiere encontrar alguna información variada sobre un tema, pues Google Académico te va a dar un perfil mucho más grande, ¿no? En general. Pero después uno tiene que saber sistematizar, ¿no? Tiene que saber discernir, ah, mira, esta revista aparentemente pues tiene un nivel mucho más alto que la otra. Entonces ya uno tiene que saber identificar, porque, o los metadatos, ¿no? Cómo poder hacer que, digamos, una revista que recién esté iniciando tenga acceso a esto, pues va a haber a veces formatos en los cuales estos buscadores, sobre todo Google Académico, te solicitan que tú adjuntes todos los metadatos de tus artículos que en tu primera edición puedes tener y ellos pues lo adjunten y en el buscador va a aparecer, ¿no? Usualmente Google Académico es bastante accesible de esta manera. Es como la mayoría de revistas inician. La mayoría de revistas al tener acceso a Google Académico tiene acceso a estos artículos. Y si bien pueden parecer que no tienen tanta calidad, etcétera, etcétera, son artículos que es la primera edición de la revista, ¿no? Si te das cuenta que, digamos, vienen siendo de mejor calidad, te vas a dar cuenta que las citaciones van a ir aumentando. Y si esta revista ya aumenta su frecuencia, va adquiriendo un mayor nivel, va adquiriendo un número de citas mínimo que se pueda obtener, se van a dar cuenta que va a ir creciendo y en 2, 3 años puede lograr lo que a veces muchas revistas en 10, 15 años no han logrado, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Entonces, pero hemos estado hablando ya del proceso de indización, cómo una revista logra indizarse una base de datos. Pero, ¿qué es una base de datos? Ustedes me dirán. Una base de datos es una organización estructurada que tiene una característica en común, es que justamente agrupa y recopila información en base a todo lo que se puede obtener. Si una base de datos es solo médica o tiene un enfoque médico, no va a aceptar una revista agrícola. ¿Por qué? Porque no va acorde con su temática. Es porque ahí, en cambio, por ejemplo, hay bases de datos mucho más ampliadas. Scopus acepta revistas de humanidades, de todo, y tiene, digamos, su categorización y está sistematizada también según área temática. Entonces es muy importante saber. Y usualmente esto es muy importante recordar, que una base de datos tiene un motor de búsqueda interno. Mira, mi base de datos es la siguiente, te la presento, y si tú quieres ver mis artículos, busca usando mi buscador, porque mi buscador es propio. Solo te va a permitir tener acceso a los artículos que estén en mi base de datos. Por ejemplo, ¿cómo? El buscador de Scopus. Ustedes agarran, entran en Scopus y solo vas a tener acceso a las revistas, bueno, a los artículos de revistas indizadas a Scopus. Si tú quieres encontrar alguna otra revista, no te va a permitir. Eso es algo que uno tiene que saber catalogarlo. Pero a veces puede parecer malo, pero en realidad es mucho más bueno, porque al final tú vas a poder obtener información, entre comillas, que va a tener un nivel de calidad o un índice de calidad ya estructurado y también no necesariamente totalmente delimitado, pero sí delimitado o influido o influenciado, perdón,
en base a la base de datos, ¿no? Entonces eso es muy importante que uno sepa. A estas bases de datos pues se consideran como fuentes secundarias, ¿no? ¿Por qué? Porque son como fuentes de almacenamiento, las cuales van a tener acceso a distintas revistas y que incluso se puede llegar a hacer análisis de estas bases de datos, ¿no? Análisis de fuentes secundarias, las cuales al final pueden demostrar distintos diseños, ¿no? Ahí vienen los análisis bibliométricos y demás. Ejemplos de bases de datos: Medline, Ovid, EBSCO, Embase, Scopus, Hinari, Cochrane, y latinoamericana, Cielo, Lilacs, Publindex y Redalic, ¿no? Entonces, todos estos vienen a ser distintas bases de datos, cada una con un distinto alcance, y que, como les iba mencionando, tienen sus buscadores propios, ¿no? Tú ingresas a Scopus, quieres buscar, acá tienes tu búsqueda avanzada, ¿no? Obviamente, si no tienes acceso a Scopus, no vas a ingresar y no vas a poder observar ello, pero si es que tienes acceso a Scopus y quieres hacer tu búsqueda, pero con una revista que, por ejemplo, no está, imaginemos, Anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, yo quiero buscar un artículo de esta revista, no lo voy a encontrar, porque Anales de la Facultad de Medicina no está en Scopus, pero sí está en Cielo. Entonces, ¿qué buscador tendría que usar? El buscador de Cielo. Y se van dando cuenta que todo va acorde con ello, ¿no? En cambio, por ejemplo, una revista, un artículo de la revista peruana de Medicina Experimental, de la revista de Gastro del Perú, o la revista del Hospital Almanzor de Chiclayo, pues tú lo vas a encontrar en Scopus. Entonces, eso es muy importante que uno sepa y sepa diferenciar el rango que va a tener estas bases de datos, ¿no? Publicar en una revista que esté indizada a Cielo versus publicar una revista que esté indizada a Scopus, uno como autor tiene que saber diferenciar y al final determinar, mira, ¿me conviene? ¿No me conviene? Al final evaluar otros factores. A veces hay revistas que si bien pueden tener un índice bastante alto, lo que te limita, porque solicitan acceso abierto y necesitas un pago que ellos consideran y que a veces es bastante alto, ¿no? Y no puedes alcanzar, que usualmente es la menor cantidad de veces que pueda suceder algo así. Pero uno siempre tiene que estar, digamos, considerando distintos aspectos y también evaluar todos estos aspectos para poder manejar todo. Lo siguiente a diferenciar y saber, ¿cómo se podría decir? Diferenciar de forma directa es diferenciar una base de datos con un directorio, con un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda es aquel buscador, por decirlo así, independiente, que va a tener acceso a cualquier cantidad de información que puede ser de distintas bases de datos, como Google Scholar. Tú en Google Scholar vas a encontrar artículos solo de Cielo, no solo de Cielo, no solo de Scopus, no solo de Web of Science, puede estar una mezcla de todo. Al final, quien va a identificar es uno como autor, tiene que saber, mira, este artículo está en esta revista está en Web of Science, en tal base de datos. Entonces ya uno va identificando, pero es un doble trabajo. A diferencia de usar los buscadores, por ejemplo, yo quiero buscar artículos de Web of Science, de Scopus y de Medline para hacer mi revisión sistemática. Vea los buscadores de cada uno de ellos y al final, con la búsqueda avanzada, creando las fórmulas, pues te va a permitir tener al final una intersección para poder observar cuáles son los puntos comunes o al final armar todo según lo que vayas a buscar, ¿no? Y un directorio temático es importante diferenciarlo. Los directorios, y usualmente acá se confunden pensando que la Tindex es una base de datos. La Tindex es un directorio en el cual tú ingresas y te va a aparecer las revistas, incluso jerarquizadas por ciertos aspectos que ellos solicitan, ¿no? Que dicen, este directorio, para que tal revista aparezca en este directorio, tiene que tener la siguiente información. Y en esa información se aparece lo siguiente, aparece tal punto, como por acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la revista CIMEL, que es la revista de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas, que tiene su sede en la Sociedad Científica de San Fernando, en Perú, pues tiene todas estas características, ¿no? Este de Perú está vigente, este es su código que íbamos mencionando, qué año empezó, en qué temática está caracterizada y ciertos puntos que más adelante va observando, ¿no? Entonces, todo eso se va catalogando en este directorio, ¿no? Que es un sistema regional de registro de información de las revistas, ¿no? Que tiene un mayor alcance, sobre todo para encontrar revistas. Y a veces, pues ya tratando de integrar todo, por ejemplo, Cielo solicita que para que una revista pueda postular a Cielo, tenga que tener lo siguiente, ¿no? Primero, estar en alguna de estas temáticas. Este es los requisitos de Cielo Perú, ¿no? Dentro del enfoque nacional. Si tú eres una revista de ciencias de la salud, tiene que estar orientada a esto: odontología, enfermería, fisioterapia, ciencias forestales, ciencias del deporte, medicina básica y clínica, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo debe publicarse? Si es de salud, cada 3 meses. Es decir, si tu revista tiene al menos 4 números al año, perfecto. Y si es que puede tener 6 números al año, excelente. ¿Cuántos artículos? 30 como mínimo. Y
acá es importante que pues se sepa y también se limite qué tipo de manuscritos, ¿no? Sobre todo lo que se categoriza acá pues son artículos originales, porque no, lo que digamos menos peso usualmente va a tener, no tanto por un enfoque discriminador, ¿no? Sino también por el nivel de evidencia y por lo que va a implicar la elaboración de este material o de esta información. Es 30. Entonces, si es que tu revista se publica 4 veces al año y tiene como mínimo 30 artículos originales en promedio, puedes estar en 100. Obviamente hay más aspectos. Por ejemplo, ¿cuántos editores tienen que ser de tu comité editorial con una afiliación extranjera? Quiere decir que no sean de Perú, tiene que ser al menos el 25%. Si son 16 en tu comité editorial, al menos 4 tienen que ser del extranjero. ¿Cuántos revisores tienen que ser extranjeros? 25% también. Quiere decir que si tú mandas en tu base de datos anual de revisores tienes 40 revisores, al menos 10 de esos 40 tienen que haber sido o ser extranjeros para que tu revista pues alcance estos índices, ¿no? Y hay índices más específicos, más directos, y es importante que uno también los sepa diferenciar y que uno pues evalúe, ¿no? Si uno está interesado en mandar a Cielo Perú, pues está ahí el link disponible para que uno pueda identificar y ver cuáles son todos los requisitos, creo que son 33 parámetros que solicitan para que con esos 33 parámetros, habiéndolos aprobado, pues puedas postular o emitir tu postulación en las fechas que ellos solicitan para que tu revista pueda ser indizada, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto de bases de datos, teniendo en cuenta lo que es la indización, ustedes se preguntarán, ¿y qué es un indicador bibliométrico, Pedro? Y que justamente ya sabemos que hay bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede ir pensando y diciendo, ¿cómo sé que esta revista es mejor que la otra? ¿O cómo sé que esta revista puede tener el potencial para alcanzar esta base de datos bastante alta? Y es por eso que tratando de ser objetivos, porque antes, sobre todo en 1960, que todavía no había digamos, no se difundía tantos de estos conceptos, se trataba de ser a veces subjetivo. ¿Y quién te lo determinaba? El revisor por par. Si este revisor por par decía que, imaginemos, estos artículos son buenos, si es que tenías todos artículos buenos publicados en tu revista, mientras que otro tenga un artículo bueno, mediano, media, etcétera, etcétera, pues obviamente todos los que tengan buenos son la revista, entre comillas, de mayor calidad. Esa es una opinión bastante subjetiva, porque va para el revisor, ¿no? Por más experto que pueda ser el revisor, no siempre tiene la última palabra. Entonces siempre se trata de ser objetivos y tenía que haber algún tipo de identificación o algún tipo de documento o información, en este caso numérica, las cuales puedan tener las características bibliográficas que permitan evaluar los distintos rasgos de distintas revistas, distintos artículos y demás, ¿no? Entonces, los indicadores bibliométricos son datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas, a partir de las citas. Y ustedes ahora se preguntarán y entenderán el por qué las revistas son bastante exquisitas al momento que te solicitan las fuentes bibliográficas. Te dicen que tiene que tener tal formato, en tal secuencia, y a veces incluso algunas piden que se llene manualmente. ¿Por qué? Porque usualmente quienes van a permitir después de evaluar estas revistas o incluso ver de qué revistas se están citando para su revista, es importante la bibliografía, ¿no? Entonces se analiza todo esto y distintos aspectos que más adelante vamos a ver para poder observar ello. No todos los indicadores bibliométricos se basan en citas. Esto también es algo que usualmente se confunde. A veces decimos, no, indicador bibliométrico, vamos pensando de frente en el factor de impacto, en el H-index, en el índice de citación científica, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos más indicadores que con el tiempo incluso se van creando. Entonces, lo que yo les pueda mencionar hoy día, tal vez mañana o en un mes, va a crearse nuevos indicadores y así, ¿no? Entonces, esto es un artículo bastante interesante, una carta al editor, en la cual realza el hecho de los distintos indicadores que se va a tener. Por ejemplo, existen indicadores personales, edad de los investigadores, sexo de los investigadores y antecedentes de los investigadores. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, si uno quiere hacer un artículo para diferenciar, y ya existe, características, o diferencias entre el sexo de los autores de tal revista, o en base a la producción científica de los investigadores, se puede evaluar. Es un indicador bibliométrico el cual te va a poder obtener todo eso. Los indicadores de productividad es algo importante para poder ver qué tanto la revista, los trabajos que están siendo publicados en la revista, vienen siendo adquiridos, de qué fuentes o de dónde, de qué instituciones. Mira, esta revista, la revista peruana de medicina experimental, tiene mayor cantidad de artículos de IETSI, por decirlo así.
¿Y con quiénes colabora Jetsi para crear sus artículos? Con universidades del extranjero, con la Universidad de San Marcos, con Universidad Científica, y todo esto se va generando en base a estos indicadores de productividad, que más adelante lo vamos a ver para que se entienda mejor con, con imágenes, ¿no? Los indicadores clásicos de citación: el índice de obsolencia, el factor de impacto de las revistas, el índice de inmediatez. Solo para diferenciar, inmediatez es como que el factor de impacto que mide en 2 años, como más adelante lo vamos a ver, es solo en un año, en base a la cantidad de citas entre el número de artículos publicados en el último año y en base a los artículos de este año. Entonces, la actualidad temática, el índice de aislamiento, autocitación, coeficiente de citación, y el índice de obsolencia es en base a los artículos pasados, ¿no? Que tanto un artículo que ha sido publicado hace 10 años viene siendo trabajado y si todavía es citado. Los índices de contenido, ¿cómo son? ¿Sí? ¿En qué temática se publica? Si se publica solo en oncología, se publica en medicina, descriptores. Y en indicadores metodológicos, ¿no? ¿Qué metodología se ha usado? ¿Qué diseño se ha usado? ¿Qué riesgo muestral? ¿Qué técnica de análisis? Dentro de los más conocidos y donde uno va a observar esto es usualmente traten de buscar artículos que son análisis bibliométricos o indicadores bibliométricos. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta qué es lo que se selecciona. Yo quiero ver, por ejemplo, la producción científica o el análisis bibliométrico de la producción científica de diabetes en el Perú, usando Cielo Perú. Y te van a dar cuenta qué indicadores ellos han usado. Y ustedes también se van a dar cuenta que existe una diversidad. Entonces, si ustedes plantean hacer un artículo en base que tenga este componente bibliométrico, pueden usar distintos indicadores que se pueden manifestar acá, los cuales van a permitir que sea mucho más ampliada. Entonces, los más comunes, los clásicos, los que tal vez como cultura general, por decirlo así, entre comillas, cultura general de investigación, conocer, pues son los índices de citación, el factor de impacto, el H-index. El índice de citación es un índice que inicialmente se creó en 1960 por una institución que hoy en día se llama Web of Science. Esta institución, que antes era IFI, creo, si mal no me acuerdo, el Instituto de Información Informática o de Ciencias de la Información Informática, algo así, se planteó establecer y planteó esta idea de tener algún tipo de indicador objetivo para poder catalogar y dividir a tanto a las revistas y a sus artículos, y crearon este índice de citación, ¿no? Que era una división simple entre la cantidad de citas entre el número de artículos que tenía la revista, que después pues ya se conoce que es el H-index. No importaba el tiempo que se evaluaba, sino que simplemente se trabajaba en base a estas citas y ver cuántas citas. Después ya se dieron cuenta que uno puede evaluar cuántas citas se tiene en un lapso de año. ¿Y por qué no hacer o por qué no catalogar revistas en base a un tiempo corto? Es decir, solo en base a 2 años. Entonces ahí viene el factor de impacto y demás, ¿no? Entonces eso es muy importante a saber. Lo primero que hay que conocer es el factor de impacto. Es la cantidad de citas que tiene una revista entre el número de artículos de una revista, pero con estas particularidades. Uno tiene que tomar un año en común. Imaginemos que este sea un año y se tiene que tomar en cuenta en relación a los 2 años previos. Quiere decir que si yo quiero trabajar entre la cantidad de citas de una revista en el 2021, perdón, estamos en el 2021, yo quiero evaluar el número de citas de la revista en base al 2019 y 2020, entre la cantidad de artículos publicados en los 2 últimos años. Imaginemos que esta es la revista, este es un artículo de la revista CIMEL. Este artículo de la revista CIMEL ha citado artículos de la revista CIMEL. Fíjense cuántas citaciones tiene. Tiene 4. Son de distintos años. Esto es importante que ustedes diferencien. No es lo mismo que este artículo que imaginemos se publicó en el 2011, cite un artículo del 2007, cite un artículo del 2006 o del 2005. Son de distintos años. Entonces, para nosotros obtener algún indicador agudo, por llamarle así, o un indicador que nos diga que los artículos últimos están siendo citados, tenemos que buscar las citas de los últimos artículos, es decir, que hayan citado artículos del 2018, del 2019, y en base a eso poder catalogarlo. Entonces, nosotros queremos evaluar la cantidad de citas que tiene nuestra revista en este 2019 en base a artículos del 2018 y 2017. Quiere decir, vamos a buscar todas las revistas o todos los artículos que hayan citado nuestros artículos en los 2 últimos años. Y en base a eso yo voy a dividirlo, la cantidad de citas que obtenga, entre los números de artículos que se han publicado en los 2 últimos años. Entonces ahí uno puede diferenciar eso. El índice de inmediatez, que también lo veíamos para alguien que quiera averiguar o andar más, es el índice que solo va a evaluar un año. Quiere decir, yo quiero evaluar en el 2019 cuántos artículos han sido citados, pero solo en el 2018. Perdón, solo de revistas, perdón, de artículos que han sido publicados en el 2018. Y entonces es un índice mucho más temprano, mucho más agudo. Entonces te va a dar cuenta que esta revista en el último año tenía
buen nivel o un buen bajo nivel, ¿no? En base a lo que se pueda obtener. Un ejemplo práctico. En el año 2019, así me lo han citado 40 veces, imaginemos, es un ejemplo. De esas citas que lo han logrado obtener la revista, en el 2019, que sean artículos del mismo 2019, 1. Que sean artículos del 2018, 5. Que sean artículos del 2017, 8. Y que sean artículos del 2016 para abajo, 26. Entonces, ¿quiénes nos interesan a nosotros? Estos dos nada más. Los artículos que hayan sido citados el 2018 y el 2017, que son 13. Ahora, ¿cuántos artículos se han publicado en CIMEL el 2018 y 2017? 20. Esa es nuestra división. En base a eso, nosotros obtenemos el factor de impacto. Si fuera el índice de inmediatez, mira, solo usamos 5 entre la cantidad de artículos que se publicaron en el 2018. Imaginemos que sean 10. 0.5 sería su índice de inmediatez. Entonces, ¿para qué es importante esto, Pedro? ¿Voy a aplicarlo en toda revista que yo busque? No. No siempre, pero es importante que uno tenga en cuenta. Y que algo que se recomienda, ya dentro de un punto de vista más editorial, sería interesante que las revistas traten siempre de actualizar este factor de impacto y muestren un factor de impacto real, de tal manera que como autores se puede evaluar y se puede identificar también de forma temprana, ¿no? Porque uno tiene un factor de impacto 1.5 y tienes otra revista que aparentemente tiene las mismas indexaciones, tiene de por ahí cierta visibilidad similar, etcétera, etcétera, pero que el factor de impacto es 3.5 y que ha ido en aumento. Te quiere decir que esta revista en los últimos años tal vez está siendo más citada. Entonces, yo optaría por esta revista que tiene más factor de impacto. Eso es importante que sepamos reconocer. El H-index ya es un factor, por llamarlo así, crónico. Simplemente va a ser esta división, la cantidad de citas entre la cantidad de artículos. ¿Y por qué acá utilizo o coloco la palabra autor? Porque usualmente el H-index, más que para las revistas, hoy en día es un indicador que lo usan muchísimo los autores. Ustedes entran al Google Scholar, a Google Académico, y se van a dar cuenta que la mayoría de autores tiene su perfil de Google Scholar. En este perfil se evidencia su H-index. En ese año, por ejemplo, la compañera, amiga mía, Andrea Nampa, ya doctora, está en Estados Unidos, pues ella en ese tiempo, como estudiante, tenía un H-index de 5, ¿no? Tenía 78 citaciones de sus artículos que ella había publicado y que el H-index era 5. Si nosotros hacemos una división rápida, se va a dar cuenta que 78, que es el número de citas, entre la cantidad de artículos que haya publicado, va a ser 5. Entonces, 78 entre cuánto sería? Entre 15. Tiene aproximadamente 15, 16 artículos citados para ese tiempo. El H-index va a ir cambiando tiempo en tiempo, según la cantidad de citas que va teniendo. Fíjense acá, el 2016 habrá tenido 1 o 2 citas. Ya para el 2017 ya llegó a 10, el 2018 como unas 10, 9 más. 2019 ya 20, 2020 casi 17 citas. Y 2021 una cita, ¿no? Entonces se van dando cuenta cómo va incrementándose esto. Acá el doctor Smith, que pues en este perfil, que era justo cuando estaba terminando el internado, o creo que ya era seronista, tenía 297 citas, un H-index de 9. Si hacemos una división rápida, se va a dar cuenta que la cantidad de artículos que ha publicado aproximadamente serían 33, ¿no? Quiere decir que el doctor Smith pues tiene 33 artículos citados dentro de su producción científica. ¿Y qué es el I10, Pero solo para poder mencionar, es el índice que menciona cantidad de artículos que tengan más de 10 citas. Quiere decir que él tiene 9 artículos que tienen al menos más de 10 citas, 11, 12 o 10, ¿no? Eso es importante que uno sepa identificar. Algo que también es importante y que escapa un poco de un indicador, pero se manifiesta también hoy en día, es el uso de los cuartiles. Los cuartiles se han hecho más famosos por Scopus, por Simago. ¿Qué pasó? Cuando se trató de estadificar, era un poco, digamos, poco visible el hecho de tener, si uno quiere evaluar el factor de impacto o un factor de impacto modificado, como se le conoce al SJR, que es un, por llamarlo así, para hacerlo en términos sencillos, un factor de impacto propio de Scopus. Ellos trataron de establecer y ver algún índice el cual permita o alguna forma de que sea más visible y rápida para cualquier autor identificar esto. ¿Qué hicieron? Entonces, imagínense que tienen una promoción, en su promoción son 20. Bueno, imaginemos que partimos la promoción en 4. Así como el tercio superior, ya vamos a partir en 4 de la promoción. Aquellas personas que han sacado su promedio ponderado final entre 20 a 16 son el cuartil 1. Aquellas personas que hayan sacado de 15 a 11 son el cuartil 2. Aquellas personas que hayan sacado de 10 a 6 son el cuartil 3.
Y aquellas personas que hayan sacado de 5 a 1 son el cuartil 4. Entonces, esto es importante poder diferenciar. ¿Por qué? Porque el cuartil 1 te va a permitir observar y denotar, mira, estos son los artículos o las revistas que aparentemente tienen un mayor nivel. Son las revistas que han permitido poder tener un crecimiento bastante rápido, tienen unos indicadores mucho más visibles y se manifiestan de mejor manera. Y mientras que las Q4 pues todavía no alcanzan un nivel tan alto. Las citas, tal vez el H-index, el factor de impacto, no es tan alto como las revistas del cuartil 1. Pero ya de por sí, la mayoría de revistas que tienen cuartil, en este caso hablando de Scopus, si es que uno trata de valorar o poner en una balanza, si tienes una revista en Scopus Q4, que también está, imaginemos, en Medline, versus una revista que está en Cielo, pero todavía no alcanza la visibilidad internacional, o sea, no está en Scopus ni en, Web, ni en Medline, pues yo optaría por la que esté en Scopus y Medline. Porque si bien no va a estar en un buscador netamente latinoamericano, va a estar en un buscador internacional. Entonces, la posibilidad de que mi artículo pueda llegar a ser citado es, a mi parecer, mucho más alta. Entonces, siempre tengan bastante cuidado con esto. Entonces, los cuartiles se resumen en pocas palabras eso, ¿no? Partes en 4 y los que tienen mayor, en este caso, SJR, son los que van arriba. Y algo que es importante diferenciar, que los cuartiles son para cada área temática. Quiere decir que la revista Colombia Internacional puede ser, no sé, Q1 para medicina, pero para oncología es Q4 y algo así. Entonces siempre es para cada área temática. Y en Scopus, en el perfil, siempre te aparece el cuartil más alto. Entonces este es el cuartil más alto. Ya tú le das clic acá y vas a observar en qué temática es cuartil 1. Eso es importante que uno diferencie. Los colores también. Verde es Q1. Amarillo es Q2. Naranja es Q3. Y rojo es Q4. Ya con eso puedes saber. Y recuerden que es para cada temática. Acá está el H-index. Fíjense, el H-index 7 y acá un H-index 27. ¿Y por qué una tiene Q2 y el otro Q1? Porque usualmente puede ser que este H-index tenga 27 porque en el tiempo esta revista puede tener 40 años, mientras que esta recién tiene 10. Todavía el H-index no es tan alto, pero que de forma aguda aparentemente tiene mejor trabajo. Otra diferencia que puede ser que en esta revista no sea, en esta temática no sean tan competitivos, por eso la revista es Q1. Mientras que en psicología hay más revistas, es más competencia, hay más revistas internacionales y por eso tal vez es Q2. Entonces hay varias teorías que ya ahondando o tratando de ahondar un poco más te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué son estos indicadores ya de forma práctica? Pero ya vimos los indicadores de situación, algunos, pero siempre va a que ver más indicadores que se pueden observar. La mayoría de artículos o la mayoría de revistas siempre va a iniciar con un aspecto de tendencias. Ver, por ejemplo, acá quieren evaluar la producción científica. Usualmente es producción científica de una revista, producción científica en una temática, en la cual acá el autor Angulo pues trataba de ver cuánto ha sido la producción científica en base al tiempo, ¿no? En el 2000 solo habían 4 artículos y para el 2019 ya son 16 artículos, con al menos una afiliación de algún autor peruano. Fíjense cuál ha sido la tendencia y al final por fórmula pues se puede obtener si la tendencia ha ido en crecimiento, a favor, en decremento, en base a cuánto y cuál sería la velocidad rápida también de producción o de cambio anual que se pueda obtener según cómo se ha podido obtener. Entonces eso es muy importante que se pueda diferenciar. Lo siguiente es las revistas que se puedan tener, ¿no? Las revistas en donde más se ha publicado, en este caso, sobre plantas medicinales. Y acá está todos los factores, ¿no? La revista que se menciona acá, de qué países son, fíjense, colocan el H-index, colocan el cuartil, las citas por documento que se tiene y la colaboración internacional. Todo esto se obtiene por CIMAO. Entonces, si tú estás haciendo un artículo de indicador bibliométrico que quieras evaluar, en base a comparar revistas, puedes sacar la información de CIMAO y se valida. Después, ¿qué instituciones? ¿Se acuerdan que había una característica para evaluar también la colaboración? Las instituciones que más han publicado, en este caso, la institución que más ha publicado es San Marcos. Pero Pedro, yo no me quiero quedar solo en la cantidad de artículos que han publicado, sino quiero ver, por ejemplo, cómo se han colaborado. Fíjense acá. Los artículos, este es el Boss Viewer. Si a los que les interesa después o quieren hacer artículos, pues tienen que manejar uno, el Boss Viewer o tal vez otros más, depende a lo que puedan, digamos, pertenecer. Y cada uno de estas universidades, cómo se ha colaborado. Cada una de estas redes, y mientras más gruesa sea, digamos, el círculo, quiere decir que mayor producción ha tenido. En este caso, San Marcos es la que más producción ha tenido. ¿Y con quiénes ha trabajado esos artículos? Con estas instituciones. Las que siguen en tamaño son las que también han tenido más producción. Cayetano, acá la Universidad de Tolojuse,
También por acá está Trujillo, y según cómo van uniéndose estas redes es que han trabajado en conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá San Marcos ha trabajado con Cayetano, y mientras más gruesa sea la línea, quiere decir que ha habido mayor colaboración, quiere decir que buena cantidad de artículos se ha trabajado en conjunto. También se puede ver qué personas son las que han hecho. Acá, por ejemplo, quiénes han sido los autores y cuánto ha sido el índice de H de estos autores. Ahora, el índice H, así como hay un índice H en Google Scholar, también hay un índice H propio en Scopus. Y eso está en el perfil abierto de cada autor, que uno puede evaluar. Entonces, tienen esa información ahí. ¿Se puede hacer también una tabla de colaboraciones de autores? Sí, el Ghost Viewer te permite. Y fíjense acá, es lo mismo. Y ustedes dirán, Pedro, ¿por qué hay un grupo acá y hay otro grupo acá? Porque probablemente acá el doctor Herrera Calderón nunca haya tenido contacto con el doctor Álvaro E. Por eso no hay una red que una. A diferencia acá el doctor, por ejemplo, Castillo, que aparentemente con muchísimos más autores ha tenido más contacto para poder crear todos estos manuscritos. Entonces ahí ya vemos esta gran diferencia que se tiene. Otro artículo, por ejemplo, veía la frecuencia y la producción científica de los investigadores en base a diferenciar el sexo. Si existe alguna diferencia o no entre los investigadores en base a las características del sexo, que también es un indicador, entonces se puede evaluar. Y fíjense que se puede obtener, ¿no? Si vemos el H-index entre varones y mujeres, ¿existe o no existe una diferencia significativa entre el H-index de los investigadores? Aparentemente no. En casi ninguna de las revistas pues fue significativo esta diferencia, en las cuales, a diferencia tal vez de Costa Rica, donde imagínense, creo que sí, había una diferencia más a favor de las mujeres. En cambio, en los demás, pues el H-index no influía. Entonces, al final se podía tener. Entonces, es un indicador más que si uno está haciendo un trabajo de bibliometría, puedes evaluar. Y tienes la información disponible de acuerdo a dónde lo vas a usar, según Google Scholar, según Scopus, según lo que uno pueda observar. Y ya para ir terminando, pues los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto ya son, digamos, fuentes, las cuales tratan de unir estos indicadores y tratan de establecer en base a eso una puntuación que ellos otorgan. El SJR, ya ese indicador que era un factor de impacto modificado, se considera un indicador de impacto porque ya te da otra fórmula, en base a otra fórmula, la relevancia que pueda tener en base a la cantidad de citas. El CIT-Score, que también es un score de citación de Scopus, también te permite tener un índice mayor. Incluso estos indicadores de impacto podrían estar caracterizados como parte de indicadores bibliométricos, pero van más relación uno hacia una propia base de datos. Cada base de datos tiene un propio indicador y se van a centrar más en base a todo el proceso, en todo el conglomerado, según el indicador que ellos traten de evaluar, ya sea las citas, ya sea el factor de impacto o ya sea otro factor que ellos quieran evaluar. Y el indicador de impacto es cielo, quiere decir el número de citas recibidas y el número de artículos publicados, única y exclusivamente en revistas registradas en la base de datos. Quiere decir algo así como un H-index propio de cielo, ellos utilizan eso. Y fíjense que puede ser variable, ¿no? Se trató de evaluar, por ejemplo, en esto, los indicadores de impacto de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Y se obtuvo lo siguiente, fíjense cómo el SJR, que te lo brinda Scopus, ha ido aparentemente en crecimiento, de ahí se mantuvo, de ahí volvió a bajar, pero el factor, el índice de citación o el score de citación, el 2013 tuvo un pico y de ahí bajó, pero ahora está en subida nuevamente. El factor de impacto en cielo ha ido bajando, después subió y se mantiene todavía en subida. Entonces, estas tendencias se pueden evaluar. Todos estos son factores de impacto que usualmente están orientados, como les digo, a una base de datos, ¿no? Y algo que es particular, que hoy en día lo uso muchísimo y que les recomiendo a ustedes que puedan usar, sobre todo dentro de un enfoque de elección de revistas, dentro de un punto de vista de autor, es el MIA, ¿no? Es una matriz española que se podría considerar como un directorio, pero que también va a agrupar muchísimos de estos factores y que al final te va a brindar un índice que se podría considerar como un factor de impacto. Este factor de impacto, en base a lo que, perdón, indicador de impacto, es el que te va a permitir poder diferenciar y saber, ah, mira, esta revista al final me conviene o no me conviene. ¿Y cómo ellos crean este índice de impacto? Usan primero las citas, evalúan si está en qué está indizado, está en Web of Science, en Scopus, está en 2 o más bases de datos de indización o resumen o en el directorio de Open Access, cuánto tiempo de antigüedad tiene, la pervivencia quiere decir el tiempo y al final te brinda el índice. Y te cataloga cómo ha ido evolucionando su índice en el tiempo. Es un directorio bastante interesante. ¿Por qué?
porque no solo te permite encontrar revistas que estén en Scopus, sino también puedes encontrar revistas que estén en Embase, en Medline, y que no necesariamente estén en Scopus. Entonces, búscalas acá. ¿Qué más te da otro beneficio? Si tú estás buscando una revista que es Q3 en Scopus, y otra revista que también es Q3 en Scopus, ¿yo qué hago? Agarro, entro al MIR, y en el MIR voy a ver, mira, esta revista que era Q3 también está en Scopus, está en Embase y está en Medline. O sea, tiene 3 bases de datos. Mientras que la otra solo está en Scopus. Obviamente, ¿por cuál me iría? Por la primera. Porque si tiene más bases de datos, yo voy a tener más visibilidad, probablemente, con el artículo que yo llegue a publicar. Entonces, eso es algo bastante factible. Hoy en día lo uso muchísimo. Lo aprendí hace poco, este año lo aprendí. El doctor Josmel Pacheco fue quien nos brindó esta herramienta cuando hacíamos la pasantía de bibliometría. Y realmente es algo que te ayuda muchísimo y que hoy en día, pues, bueno, ahora en estos últimos meses que no he estado, bueno, está más en el internado, no lo he podido practicar mucho, pero ahora que, bueno, terminando el internado, pues espero poder seguir usándolo y manejando, ¿no? Como conclusión de la ponencia, pues el proceso de indización es un proceso complejo el cual lleva a una revista a adquirir mayor visibilidad e impacto en sus publicaciones. Es un proceso, ya vimos, bastante complejo que aparentemente en un gráfico puede parecer corto, pero que el esfuerzo editorial que va a tener dentro del mismo es bastante amplio. El esfuerzo de los autores para elaborar artículos de gran calidad, los cuales permitan crecer a su revista, es necesario y que a veces es muy, muy factible, ¿no? Que entonces siempre hay que orientar eso desde un punto de vista ya como editores, espera que se pueda lograr mayor cantidad de iniciaciones, es un trabajo arduo, animar a los autores, buscar autores, tratar de encontrar un comité editorial amplio que sea internacional, revisores internacionales y que pueda tener todo este alcance. Es importante tener en cuenta que los indicadores bibliométricos, tanto como autores como para editores, es importante para poder basarnos a qué parámetros podemos seleccionar una revista o mejorar nuestra revista. Si uno quiere evaluar y comparar revistas, tú sabes que puedes basarte en los indicadores bibliométricos. Son de gran ayuda, de forma sistematizada, ya existen algunos como indicadores de impacto, como el SJR encimado, el MIAR, etcétera, etcétera. O si desde un punto de vista de editor, si tú quieres que tu revista mejore, trata de basarte en estos factores, trata de basarte en estos indicadores. Ve cuál vas bien, cuál vas mal, trata de ir creciendo todos, qué puedes hacer para mejorar y todo eso para que crezca tu revista. Se puede crear artículos científicos en base a la generación de evidencia sobre indicadores bibliométricos en base de diversas temáticas. Hemos visto, con ejemplos, que existen artículos netamente basados en evaluar estos indicadores bibliométricos, ya sea de una revista, como fue el caso de la revista peruana de medicina experimental, o ya sea como una temática de lo que vendrían a ser plantas medicinales. Entonces, si a ustedes por ahí les interesa, les ha parecido interesante este punto, pues yo les recomendaría que puedan ahondar más en el tema, ver esto, ver artículos publicados previamente y por ahí generar ideas que puedan conllevar también, porque esta parte de bibliometría, si bien no es tan usada, existe un artículo, me olvidé poner la foto acá, sería interesante que lo puedan ver, como líneas de investigación, o bueno, línea de investigación en bibliometría, como una perspectiva de apoyo estudiantil en la publicación científica estudiantil. Lo escribió el doctor Charles Guamaní con el doctor Franco Romaní, está publicado en la revista CIMEL el año 2011, y te plantean una bonita, digamos, perspectiva, unos buenos argumentos de por qué la bibliometría podría también ser un área que los estudiantes puedan desarrollar y que les permita también lograr publicaciones científicas y adentrarse en el mundo de la investigación. Entonces, sin más, tienen la bibliografía por acá. Espero que haya sido de su agrado la ponencia. Muchísimas gracias nuevamente con la invitación a CPPC SOCIMEP. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, me olvidé colocar mi correo, voy a colocarlo acá en la parte inferior. Este es mi correo para que ustedes puedan enviar cualquier duda que ustedes puedan tener. No hay ningún problema. En preferencia a cualquiera de los dos, o también les voy a dejar mi número para que puedan escribirme si hubieran alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, para poder desarrollar o ampliar más, ¿no? Entonces siempre estamos para aprender, estamos para poder compartir y nada, nuevamente encantado de poder haber participado en esta ponencia. Espero que sea de su agrado, espero que puedan observarlo y sobre todo que les sirva para poder complementar algo más. Siempre todo el conocimiento está disponible en internet, está disponible en los distintos libros, siempre es ampliarlos y espero que esto los motive sobre todo a que puedan seguir leyendo más sobre el tema. Muchísimas gracias nuevamente, espero que haya sido de su agrado. Un saludo para todos y cuídense bastante de la pandemia, ustedes, sus familias.